Ahí vamos a dar unos minutitos para comenzar. Estamos viendo que se están conectando las personas registradas. Gracias a todos por su puntualidad y en un momento comenzamos con la conferencia de licenciada Javiera Lasco. Hola, muy buenos días a todos y nuevamente bienvenidos al foro que presenta la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares con el tema de estrategias
en el contexto actual de nuestro país, justo para las escuelas. Esta es la segunda de 5 conferencias que estaremos impartiendo y estamos listos para escuchar al licenciado Javier Alarcón. Hoy el tema es la responsabilidad de las autoridades de los colegios, los directivos, cuando se presenta algún caso de acoso, maltrato o bullying. Eh, Gracias a todos por su puntualidad y vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Lo vamos a volver a escuchar. A ver si nos ayudan a saber si se escucha bien. Muchas gracias. Con una sólida formación académica en la UNAM y experiencia en diversas áreas del derecho, Javier Alarcón es un abogado comprometido con FEDEP desde hace más de 5 años. Con el tema responsabilidad penal, administrativa y económica de las escuelas y sus directivos en situaciones de acoso, maltrato y bullying, le damos la bienvenida al licenciado Javier Alarcón. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia de 5 que está impartiendo la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares. Les comento un poco, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares es una organización encargada de representar en todos los temas legales a instituciones privadas. Por tal motivo, a raíz de todos estos años, se han adquirido diversas experiencias y hemos notado que en los últimos años se han tenido diversas complicaciones en colegios, tanto particulares como colegios públicos, de situaciones de acoso escolar, maltrato y bullying. Por tal motivo es que nos vemos en la necesidad de poder externar la preocupación que se está viviendo en el país sobre este tipo de cuestiones. Vamos a iniciar con la normativa aplicable que deben seguir los colegios para estar apegados a lo que establece la legislación, ¿no? Como primer punto, sabemos que el derecho a la educación es un derecho fundamental plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º. Además, en el 2019 se publicó la nueva Ley General de Educación, la cual viene con bastantes cambios y que más adelante vamos a detallar cuál es el deber de cuidado que marca esta legislación. De igual manera, está la Ley de Educación Local, que en este caso podría ser la de la Ciudad de México o la de cada entidad federativa. Además que también están los acuerdos secretariales que corresponden a cada nivel educativo, que va desde educación preescolar, primaria, secundaria, y el de inicial en algunos estados, de igual manera ya fue publicado, y en algunos otros está pendiente de publicación. También tenemos la legislación civil, legislación penal, la legislación para eliminar el tema de la discriminación, entre muchas otras, las cuales tenemos que apegarnos para cumplir con la norma y evitar o deslindar la responsabilidad tanto de los colegios como de los docentes o directivos que forman parte de estas personas jurídicas. Iniciaremos conceptualizando qué es el acoso escolar o bullying. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de resolver un juicio, determinó que el acoso escolar o bullying es un acto u omisión que de manera reiterada agrede física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un menor de edad bajo el cuidado de las instituciones educativas. El acoso escolar tiene
tres características fundamentales, de las cuales yo considero que dos son las importantes y una tercera está a discusión, toda vez que para que se considere que haya acoso escolar, se debe de tener la cualidad de intención, es decir, que la acción o omisión debe ser con intención de dañar a una persona, ¿no? También el otro punto importante es que es de manera reiterada, es decir, que debe hacer una acción o omisión de dos o más veces. Y el tercer elemento es que siempre, lo que determinan algunos juristas, es que siempre existe una diferencia sobre la fuerza física. En esa cuestión, esta discusión, toda vez que sabemos que muchas veces la persona que comete el acoso escolar o el presunto agresor no siempre es quien tiene una ventaja de fuerza física, sino también puede ser una ventaja en el tema, pues, psicológico, ¿no? Es decir, pudiera ser que una persona que es de complexión delgada, que mide 1,50, sea el presunto agresor de una persona que mide 1,70, que es una complexión un poco más robusta, y por ese motivo es que considero que el tercer elemento, pues, está a discusión. No se considera que es acoso escolar o bullying cuando no hay intención, ¿no? Un ejemplo puede ser que en la clase de educación física, algún menor, por un tema de un accidente, le pegue a otro alumno. Ahí es, pues no hay intención, o sea, fue meramente pues un descuido, fue un accidente y no se puede hablar que hubo un acoso escolar o bullying. De igual manera, si es un hecho aislado, es decir, si solo pasó una vez, tampoco se puede hablar que es un bullying. Es necesariamente Debe haber intención y debe ser un acto u omisión de manera reiterada que agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un menor de edad. Ahora bien, el tema del maltrato escolar, la diferencia que hay con el acoso escolar es que mientras el acoso escolar se da entre personas iguales, es decir, entre alumnos, el maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física o psicológica que se da a través de un trabajador del colegio. Es decir, ahí hay una relación de jerarquía en la cual un profesor, un directivo, un administrativo ejerce una violencia física, psicológica en contra de un menor. Esa es la diferencia como radical entre el acoso y el maltrato escolar. Ahora iniciaremos tocando el tema de lo que establece la Ley General de Educación, que fue publicada en el 2019, en la cual en el artículo 73 nos hace referencia del deber de cuidado que tienen los colegios con los educandos a su cargo, ¿no? Establece que en la impartición de educación para los menores de edad se tomarán las medidas de protección y cuidados necesarios para preservar o salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos. También hay una obligación en la cual establece que los docentes y directivos y en general todo el personal del colegio deben estar capacitados para poder implementar las medidas correspondientes o sanciones adecuadas con el único fin de salvaguardar la integridad física psicológica de los menores a su cargo. Es decir, los docentes tienen un papel muy importante en el día a día, toda vez que está o es su obligación la salvaguarda de la integridad física y psicológica de los menores a su cargo. En caso de que se llegue a tener conocimiento de algún hecho que la ley penal señale como delito, el colegio, los directivos o la persona que tenga conocimiento de esto está obligado a dar aviso o notificación a la autoridad correspondiente. En la Ley General de Educación es genérica, no establece de manera clara quién es la autoridad correspondiente. Sin embargo, sabemos que aquí en México la autoridad correspondiente que se encarga de velar por los delitos es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en caso de que tengamos conocimiento fehaciente de que se haya cometido un delito en las instalaciones del colegio o inclusive fuera de ellas en contra de algún alumno que es parte de la comunidad educativa, tenemos la obligación de notificar al Ministerio Público y esto también va concatenado con lo que establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia al deber de denunciar. Aquí están los elementos importantes del artículo 73 de la Ley General de Educación, que establece que los primeros dos puntos es tomar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de los alumnos.
La siguiente obligación es tener los conocimientos básicos o capacitación por parte del personal docente o directivo para implementar las medidas necesarias con la finalidad de proteger al alumno de cualquier acto de violencia. Y finalmente, en caso de que se llegue a tener conocimiento de la comisión de algún delito, se tiene la obligación de notificar al Ministerio Público sobre esta situación, ¿no? También el artículo 74 de la Ley General de Educación establece en alguna de las fracciones que vienen aquí que las autoridades educativas, que pueden ser la autoridad educativa federal, local, o inclusive también yo considero que pueden ser las autoridades escolares, que en este caso son los directivos docentes del personal del colegio, tienen la obligación de notificar a las autoridades correspondientes las conductas constitutivas de infracciones o delitos cometidos. ¿Okay? Es decir, si tenemos conocimiento de alguna situación de bullying o acoso escolar, se tendría que dar aviso a la autoridad correspondiente, que inicia desde la supervisión escolar, la autoridad educativa, que en la Ciudad de México puede ser la DIEPE. Si es un tema de índole sexual, inclusive sería la UAMASI, y si se considera que la conducta o infracción puede encuadrar en algún tipo que establece el Código Penal local, se tendría que dar aviso también al Ministerio Público para que se encargue de realizar los actos de investigación correspondientes y, en su caso, pues, sancionar al presunto agresor. Adelante, bueno, aquí en este caso vienen las obligaciones que tienen los colegios o los docentes para dar seguimiento oportuno y evitar algún tipo de responsabilidad. Como primer punto es, si se tiene conocimiento, es decir, si viene un alumno con nosotros a notificarnos de alguna situación que puede ser positiva de maltrato escolar, acoso escolar o bullying, se tendría que notificar al superior jerárquico, es decir, si quien tiene conocimiento es un docente, se notifica al director y a su vez el director tendría que, ya sea escuchar al alumno, si es que el alumno requiere o está manifestando la conducta que le está afectando, y en su caso, notificar a los padres de familia, tanto de la víctima como del presunto agresor, para tener una reunión con ellos. Es muy importante, y aquí la recomendación es evitar entrevistar a los alumnos por separado. ¿Por qué? Porque los alumnos, al ser menores de edad, no pueden emitir algún tipo de consentimiento y eso puede ser perjudicial en caso de que se llegue a cabo una entrevista con los menores, toda vez que los padres de familia pudieran decir que hubo ahí una coacción para que el menor manifestara algo, de lo cual pues no es correcto, ¿no? Entonces, siempre buscamos que la entrevista con los menores de edad sea en presencia de los padres de familia al momento de tener estas reuniones con ellos. Y la reunión con los padres de familia es tanto con con la víctima y con el agresor. Cuando tienen estas entrevistas, y en el derecho lo más importante es contar con los elementos probatorios para poder defender alguna situación. Entonces, ¿cómo vamos a contar con estos elementos probatorios de la manifestación o de la entrevista que se tiene con el alumno en presencia de los padres de familia? Es a través de actas de hechos que a nosotros nos sirven para poder documentar qué fue lo que hizo el colegio y por qué no fue negligente o más bien por qué sí dio el seguimiento correspondiente. En un momento vamos a plasmar cuáles son los elementos necesarios que deberían de contener las actas de hechos para que nos pueda servir en algún juicio o en algún requerimiento por parte de la autoridad. Una vez que tenemos todos estos elementos, se llevan a cabo las entrevistas con los padres de familia, elaboramos las actas, es importante también notificar a las autoridades correspondientes, que en este caso, como ya mencionábamos anteriormente, va desde la supervisión escolar, la autoridad educativa correspondiente, UAMASI o la autoridad correspondiente en cada entidad federativa, e inclusive el Ministerio Público en caso de que llegue a ser un tema de un delito. Finalmente, es importante señalar que se debe dar el seguimiento correspondiente e implementar las medidas necesarias para no caer en un tema de alguna omisión. Aquí viene el tema de qué es lo que debe contener las actas de hechos para que sean, para que nos ayuden al momento de una defensa, ¿no? Lo primero o los elementos que deben de contener es el lugar, hora y fecha de la reunión o situación que pasó, redactar detalladamente los hechos, es decir, debemos plasmar de manera textual qué fue lo que manifiesta el menor de edad y los padres de familia. También
es muy importante poner las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo pasó, cómo pasó y en dónde ocurrió, dentro de las instalaciones del colegio o donde haya ocurrido, ¿no? También es importante poner los acuerdos que se lleguen en esas reuniones, tanto con los padres de familia de la víctima como de los agresores. Es decir, si hay algún tipo de sanción que viene plasmada en los reglamentos internos o en el contrato de prestación de servicios, también es importante manifestarlo aquí, toda vez que en el caso del presunto agresor, si hubo un incumplimiento a la normativa interna, tiene que notificarle cuál sería la sanción que se le va a imponer por esas conductas que llevó a cabo, ¿no? Y al final es muy importante contar con la firma de los padres de familia, de los directivos que estuvieron presentes y de 2 testigos por parte del colegio. Sabemos que muchas veces los padres de familia se niegan a firmar este tipo de actas. Sin embargo, es importante aún así tener las actas de hechos bien elaboradas y con la firma de los testigos que estuvieron presentes en la reunión, plasmar que los padres de familia se negaron a firmar por cuestiones que ellos decidieron. Además de lo que establece la Ley General de Educación en el artículo 73 que ya expusimos, el Código Civil hace referencia también en los artículos 1919 y 1920 de quiénes son los responsables de los actos u omisiones que llevan a cabo los menores de edad. Como primer punto, los responsables son las personas que ejerzan la patria potestad de los menores de edad, son quienes tienen la obligación de reparar o responder sobre los daños que ocasionen. Pero en el artículo siguiente se establece que esa responsabilidad queda de lado cuando los menores, al momento de hacer las acciones o omisiones que causan algún daño, estén a cargo de la autoridad de vigilancia de directores de colegios. Es decir, cuando un menor de edad acude a un colegio, esa responsabilidad se traslada, esa responsabilidad que tienen los padres de familia se traslada a los directivos o docentes y en caso de que lleguen a cometer algún tipo de acciones que agredan de manera física o psicológica a algún otro menor y no se lleva a cabo el seguimiento correspondiente, se impongan las medidas disciplinarias, puede ser responsable de los daños que cause pues, este menor. Por tal motivo es muy importante tener en cuenta y tener la vigilancia adecuada de los menores de edad y siempre dar el seguimiento oportuno. Sabemos que hoy en día, a diferencia de los años en los que yo estudié o estudiamos, antes se veía mucho el tema de bullying y probablemente los profesores o los directivos pues minimizaban ese tipo de conductas, ¿no? Sin embargo, en el año 2024, 2020 en adelante, hemos visto que esas conductas son muy delicadas y se tienen que atender cada una de manera precisa y eficiente para evitar algún daño de la víctima. No podemos minimizar ninguna conducta y por tal motivo es que siempre solicitamos que si tienen conocimiento de esta situación, nos consulten, se elaboren las actas correspondientes, se impongan las medidas disciplinarias correspondientes y se elaboren las actas de hechos para poder tener los elementos probatorios de que el colegio sí hizo lo que tiene a su cargo y emitió las recomendaciones o las medidas disciplinarias para poder erradicar ese tipo de actos de acoso escolar, de maltrato o de bullying. Aquí es muy importante también mencionar que uno de los documentos que nos va a ayudar para poder imponer las sanciones a los presuntos agresores, tanto si son menores de edad, si son alumnos o trabajadores, es para los menores de edad el contrato de prestación de servicios educativos que firman, donde se van a plasmar las obligaciones que tienen cada una de las partes, así como la normativa interna que viene desde reglamentos de conducta, reglamentos de cualquier índole, en la cual los alumnos están obligados a respetar, ¿no? Y de igual manera los trabajadores, al momento de firmar el contrato laboral o el reglamento interior de trabajo, debe de venir plasmado cuáles son las conductas y qué obligaciones tiene para poder prevenir y, en su caso, erradicar este tipo de acciones. Algunas de las consecuencias por omisión o negligencia de los colegios pueden dividirse de la siguiente manera. Es la responsabilidad administrativa, que va a ser por un tema de algún requerimiento, algún procedimiento administrativo sancionador que inicia la autoridad educativa. La responsabilidad civil, que ahí viene cuando los padres de familia inician con una demanda por daño moral, buscando un tema de indemnización, y la responsabilidad penal, que es cuando se denuncia
que el colegio fue responsable por algún tipo de delito que se cometió en el colegio. En adelante vamos a mencionar cómo se divide cada una de estas. Vamos a iniciar con el procedimiento administrativo, la responsabilidad administrativa. Cuando se tiene conocimiento o hay alguna queja por parte de un padre de familia por temas de acoso escolar, de maltrato, de bullying, lo que van a hacer es, primero, se van a ir a quejar pues, al colegio, ¿no? Dependiendo lo que haga el colegio, ellos van a determinar si con las acciones o resoluciones que emitió el colegio es suficiente o en su caso van a poder presentar una queja ante la autoridad educativa. La queja ante la autoridad educativa, cuando tengan conocimiento, lo que va a hacer la autoridad es requerir al colegio e iniciar un procedimiento administrativo de sanción. Que el procedimiento administrativo de sanción de lo que se encarga es de verificar si el particular, que en este caso es el colegio, cumplió o incumplió con lo que establecen los artículos de la Ley de Educación. Se inicia el procedimiento administrativo de sanción. Atendiendo al tema de la garantía de audiencia que tienen todos los particulares, se notifica al colegio para que en un término de 15 días emita manifestaciones, que estas manifestaciones son el momento más importante del procedimiento administrativo, toda vez que es el momento procesal en el cual nosotros como abogados y como abogados del colegio tenemos para poder ofrecer las pruebas y desvirtuar las presuntas infracciones que está señalando la autoridad educativa. Es decir, en ese momento vamos a poder decir, a ver, en caso de una queja por maltrato escolar, sí, si tuvimos conocimiento en tal fecha, se citó a los padres de familia, se pusieron estas medidas disciplinarias para erradicar estas conductas y tenemos todo esto, ¿no? Es decir, las actas de hechos, tenemos a cabo, bueno, llevamos a cabo protocolos internos, tenemos el contrato de prestación de servicios, reglamento interno y con todo eso en conjunto, vamos a demostrar que el colegio no fue negligente, sino más bien actuó de manera correcta, evitando algún daño y salvaguardando la integridad física y psicológica de la presunta víctima. En caso de que la autoridad educativa llegara a decir que el colegio fue responsable e incumplió con lo que establece algún precepto, que en este caso puede ser el artículo 73 o 74 o algún otro de la Ley General de Educación, lo que establece esta ley es que puede imponer una sanción económica que va desde una multa de 1,001 hasta 7,000 UMAS, que es aproximadamente 700,000 pesos, la cual en su caso nosotros podemos combatir, ¿no? Y es muy importante que los medios de defensa que nos plasma la Ley General de Educación es el recurso de revisión. En contra de esa resolución puede que la autoridad educativa haya determinado que el colegio fue responsable, se impone esta multa y en contra de esa resolución nosotros procedemos a elaborar un recurso de revisión con la finalidad de que se revoque esa resolución en la cual se está multando al colegio. Es importante señalar desde este momento que los recursos de revisión, al ser el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto, quien resuelve los recursos de revisión, muchas veces confirman el acto, es decir, muchas veces, bueno, más bien un porcentaje del 95% en adelante, las resoluciones de los recursos es confirmando el acto. En contra de esa confirmación del acto, procedemos al juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, que se llama en la práctica, para atacar estos argumentos, ¿no? Aquí lo que se busca es la nulidad del acto, es decir, la nulidad de la multa, haciendo notar y saber a los magistrados de un tribunal que el colegio actuó de manera correcta para evitar el daño y además tenía los protocolos y el debido control organizacional para evitar este tipo de acciones. En caso de que tener una resolución negativa, lo que procedería sería el juicio de amparo indirecto en contra de esa resolución. Sin embargo, si contamos con los elementos de prueba y el seguimiento que dio el colegio de manera oportuna y los ofrecemos en las manifestaciones del procedimiento administrativo de sanción, en el recurso, en el juicio, es muy probable que la resolución sea favorable en el sentido de que se libere de responsabilidad al colegio y no se le imponga la multa que prevé la Ley General de Educación. Ahora bien, en la rama civil, en la materia civil, lo que prevé para buscar resolver o reparar el daño que sufrió a la víctima de acoso escolar, maltrato escolar,
o bullying. Cuando hay una afectación de bullying, es decir, cuando hay una situación que agrede de manera psicológica a la víctima, lo que establece la legislación civil es el tema del daño moral. En el Código Civil para la Ciudad de México viene previsto en el artículo 1916 y se define como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. En este caso se presume que hubo daño moral cuando una persona manifieste que tuvo ahí algún menoscabo en su psique, en sus sentimientos, y con eso un menor de edad puede proceder a presentar una demanda de daño moral. En este caso, quien presenta la demanda de daño moral son los padres de familia en representación de los menores de edad. Hay criterios emitidos por tribunales colegiados que dicen que los padres de familia no pueden presentar la demanda de daño moral por propio derecho, toda vez que la acción o la reparación del daño o la afectación no se puede transmitir a terceras personas, sino quien la puede ejercer es la persona que en efecto sufrió esta afectación, que en este caso es el menor de edad, y como no tiene aún la capacidad para poder hacer valer estos derechos, quien lo hace son los padres de familia que ejercen la patria potestad sobre él. Es muy importante señalar que estas demandas de daño moral son bastante peligrosas, toda vez que lo que se busca es, al no haber, o sea, al haber un daño moral, que es un daño no patrimonial, queda libre la cuantificación de esa situación, es decir, se tiene que evaluar el aspecto psicológico que se dañó al menor y quien cuantifica con base en todos los elementos, es decir, en la gravedad de la infracción, en la capacidad económica del infractor, etcétera, es el juez quien va a determinar de qué monto va a ser la indemnización. Y también es importante señalar, y en la experiencia que tenemos, es que en las demandas de daño moral no solo se demanda al colegio como persona moral, sino también a los docentes o personal directivo como personas físicas. Es decir, en ese caso se presenta la demanda de daño moral en contra de Javier Alarcón como persona física y en contra del colegio SADCB, ¿no? O SC, etcétera. Entonces, ahí inicia la responsabilidad por la vía civil, en la cual se tiene que contestar la demanda, se tienen que plasmar las excepciones y defensas en la contestación de demanda y acreditar mediante pruebas que el colegio no fue omiso, que no fue negligente, todo lo contrario, que implementó las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de el menor de edad. En este caso, sabemos que hay un principio en derecho que es muy importante, que es el que afirma está obligado a probar. En el caso de daño moral es un poco diferente, toda vez que en este caso lo que va a hacer es el menor y los padres de familia afirman que hubo una afectación a la psique del menor de edad. Y ellos van a tener que comprobar esa afectación a través de una prueba pericial en psicología o alguna otra prueba que sea importante para poder acreditar esa afectación. Y en este caso, al demandar una negligencia, es decir, un hecho negativo, el colegio también tiene la carga de la prueba en el sentido de que él tiene que desvirtuar esa negligencia y decir, ¿sabes qué? Yo sí actué, yo hice esto, yo elaboré estas actas de hechos, tengo estos protocolos, tengo este contrato, erradiqué, prevení esa afectación que pudo sufrir el menor. Aquí están todos los elementos probatorios, todas las documentales, en las cuales yo tuve el debido control con el personal docente para evitar este daño y además yo también voy a ofrecer tal vez una entrevista del menor con el juez para ver qué es lo que refiere o inclusive también una prueba pericial para acreditar que pues no hay alguna afectación, ¿no? Esto es muy importante toda vez que en los últimos años, después de la pandemia, después de que hubo este tema de homeschooling, nos llegaron bastantes notificaciones de colegios en las cuales la relación entre los alumnos era un poco complicada y había muchos temas de bullying, de acoso, de maltrato escolar. Entonces, también este tema
del daño moral, muchas veces lo que hacen los padres de familia es decir, ¿sabes qué? El colegio, aunque haga todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para evitar o erradicar este tipo de conductas, muchas veces los padres de familia no se quedan conformes con eso y lo que buscan es una reparación, una indemnización más allá de esa situación. En algunos casos es completamente válido, pero en otros casos lo que hemos notado también es que hay un exceso y una búsqueda de un enriquecimiento sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, muchas veces o en algunas veces tratan de buscar este tipo de errores para conseguir alguna indemnización sobre este tipo de cosas. Y además, como en la mayoría de los casos los abogados lo que hacen es cobrar por juicio un porcentaje, obviamente este tema al haber una libertad en la cuantificación de la indemnización, muchas veces lo que van a hacer es inflar las cifras, de decir, oye, es que hubo una afectación porque el menor estuvo en una etapa tuvo depresión, tuvo esta afectación, no quería convivir. Hubo muchas cuestiones por las cuales yo considero que para reparar esas afectaciones que tuvo el niño y también nosotros como padres de familia para poder resarcir esos daños, yo busco una indemnización de 2 millones de pesos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, es muy importante tener los elementos de prueba para poder desvirtuar y tratar de que la resolución por parte de un juez civil sea en el sentido de absolver de toda responsabilidad al colegio. Aquí vienen el test para acreditar la responsabilidad del colegio o la responsabilidad que hubo en el caso de bullying, acoso o maltrato escolar. Lo que se tiene que probar para este tipo de cuestiones es que existió verdaderamente un tema de bullying, de acoso, de maltrato escolar. Es decir, que esas acciones fueron reales, o sea, que no es solamente de palabra de la persona que presentó la queja o la demanda por la vía civil, que hubo negligencia por parte de la escuela para responder al acoso escolar, es decir, que el colegio tenía conocimiento de este tipo de conductas que causaban acoso, maltrato escolar y bullying, y el colegio no hizo nada, es decir, no dio el seguimiento, no tuvo reuniones con los padres de familia, no impuso las medidas disciplinarias correspondientes, no notificó a las autoridades correspondientes y simplemente dejó que siguiera y siguiera y siguiera hasta un punto en el cual pues ya era muy tarde para poder responder a ese tipo de cosas. Otra cuestión es que se acredite que hubo un daño físico o psicológico. El daño físico, bueno, se puede acreditar a través de un médico y es perceptible pues, a través de los sentidos, o el daño psicológico se acredita pues, a través de una prueba pericial, ¿no? Y finalmente, el último punto es que haya un nexo causal entre la negligencia y el daño. Es decir, que a raíz de la omisión de la escuela, de la negligencia, de la falta de cuidado que hubo por parte de la escuela, se provocó ese daño. Es decir, si el colegio tal vez hubiera actuado para poder erradicar este tipo de conductas, probablemente no se hubiera llevado a cabo el daño. Entonces, estos 4 puntos son los importantes para poder determinar si es que ¿hay algún tipo de responsabilidad por parte del colegio o no? Y aquí tenemos algunos criterios que han emitido algunos tribunales aquí en la ciudad, bueno, en México, donde se establece que las instituciones educativas serán responsables en los casos de acoso escolar si incumplen con el deber de cuidado que tienen con los alumnos o que no actúan con la debida diligencia que se exige cuando tienen menores de edad a su cargo. Y será la escuela quien tendrá que demostrar que efectivamente cumplió con los deberes de cuidado. En este caso, volvemos al punto de que los padres de familia, al momento de presentar la demanda por la vía civil, van a decir que el colegio fue negligente. Y el colegio tiene que acreditar que no fue negligente, es decir, que sí actuó, que sí realizó las conductas necesarias para poder prevenir o, en su caso, erradicar este tipo de cuestiones y evitar así un daño al menor en temas físicos o psicológicos. Otra cuestión importante es los lineamientos generales para cuantificar el monto de la indemnización. Sabemos que en muchas leyes hay cuestiones económicas que vienen ya previstas y tienen topes mínimos y máximos para imponer una multa. Sin embargo, el tema de daño moral no es así,
toda vez que va a depender mucho de pues la afectación que se causó. Es decir, no se pueden poner límites o topes legales para poder cuantificar el tema de la indemnización, lo cual obviamente también es bastante grave y de tener mucho cuidado, toda vez que al no existir un tope, bueno, podemos hablar de cifras pues millonarias, ¿no? En caso de condenarse a una indemnización, se considera que la indemnización debe ser integral, equitativa y justa para poder reparar ese daño que sufrió, en este caso, el menor de edad. Y la otra cuestión es que no se puede condicionar, sujetar, asimilar o limitar el daño moral a la indemnización por daño material. Es decir, el daño material responde por la afectación que hubo en el patrimonio o en un bien patrimonial de la persona afectada, y el daño moral responde por cuestiones distintas, que en este caso una afectación más que nada en los sentimientos, en temas psicológicos de la víctima. Entonces, una no responde por la otra, toda vez que cada indemnización tiene la finalidad de responder por algún tipo de daño. Y por otra parte, pasamos al tema de la responsabilidad penal. Este tema de la responsabilidad penal ya tiene tiempo que se implementó aquí en México. En 2014 se empezaron con estas iniciativas y fue hasta 2016 donde ya se implementó de manera correcta en el Código Nacional de Procedimientos Penales la responsabilidad penal para las personas jurídicas y establece tanto en el artículo 27 bis del Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como en el 421, la descripción de cuándo van a ser responsables las personas jurídicas. Y establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando además hubo una inobservancia del debido control en su organización. Es decir, las personas físicas, o bueno, una persona moral se integra de personas físicas, y estas personas físicas pueden cometer delitos y van a ser responsables ellas como personas físicas, pero también la persona moral puede ser penalmente responsable cuando se cometan delitos a la cuenta, es decir, por nombre de la persona moral, en beneficio de la persona moral, a través de los medios que proporcione la persona moral, o cuando hubo un tema de inobservancia del debido control de su organización. Es decir, que no se emplean los mecanismos correspondientes para poder prevenir y evitar este tipo de conductas delictivas. El control en la organización es cumplir con la norma, es decir, cumplir con los mecanismos correspondientes para evitar que las personas físicas cometan conductas delictivas. Este tema de la responsabilidad penal viene ya de mucho tiempo atrás en países de otros continentes, en lo cual el mensaje que quiere transmitir el legislador es, a ver, yo como Estado se me complica más saber si alguna persona física, al momento de integrar a alguna persona moral, es decir, colaborar con una persona moral, comete actos delictivos. Por tal motivo, lo que busco es que tú como persona moral, te advierto que también vas a ser responsable, y al momento de advertir que tú también vas a ser responsable, tú me ayudas a evitar que se cometan conductas delictivas en tu organización. Entonces, es lo que pretende el legislador, lo que pretendía el legislador al momento de plasmar en el Código Nacional de Procedimientos Penales que las personas jurídicas también serán penalmente responsables. Y esto es pues bastante delicado, toda vez que a todos pues, nos podría asustar el tema de una notificación por parte del Ministerio Público para comparecer en cualquier carácter, ¿no? Pasemos al tema seguimos, bueno, con el tema de la responsabilidad de los delitos cometidos por el personal. En este caso, el colegio es responsable, como ya vimos en el artículo 73 y en la legislación civil, que los docentes tienen un deber de cuidado con los alumnos. Por tal motivo, el colegio debe emplear las medidas correspondientes para supervisar y vigilar las conductas que realicen las personas físicas y evitar un tema de algún delito de acoso escolar, de bueno, algún delito de discriminación, algún delito sexual, cualquier tipo de conducta delictiva y también cualquier tipo de infracción a alguna situación como puede ser un tema de bullying, ¿no? El punto importante para poder defender y acreditar que el colegio cumplió con el control organizacional
es que cumplió con la norma, es decir, que implementó las medidas correspondientes desde tener celebrado un contrato de prestación de servicios, desde tener protocolos que puedan prevenir o erradicar cualquier tipo de conductas, implementar medidas de protección, la vigilancia correspondiente. Toda vez que, en caso de que no se acredite que el colegio cumplió de manera pertinente, que no hubo una omisión, que no hubo una afectación, se va a absolver a la persona. En caso de que no se acredite esta situación, las sanciones que puede imponer el juez correspondiente en materia penal puede ir desde una multa, la disolución de la persona moral, la clausura y la reparación del daño. La multa también es muy importante aquí, toda vez que el Código Penal, en los artículos correspondientes, establece que el día de multa para la persona moral se cuantifica a través del ingreso neto que tiene. Entonces, sabemos que un colegio particular tiene ingresos bastante fuertes, entonces las multas también pueden ser bastante fuertes, y de igual manera en el tema de la legislación civil, al momento de cuantificar la indemnización, siempre se va a un tema de la capacidad económica del infractor, que en este caso, si el colegio resulta responsable por la vía civil o penal, la cuantificación, ya sea de la indemnización o de la reparación del daño o de la multa, pueden ser bastante grandes, ¿no? Es decir, multas bastante delicadas. Y finalmente nosotros emitimos las siguientes recomendaciones para poder evitar este tipo de cosas, de cuestiones. Es decir, sabemos que no estamos exentos de que puedan existir este tipo de conductas, sin embargo, sí podemos, en la medida de lo posible, prevenir y en su caso, erradicar o dar el seguimiento para que se resuelvan este tipo de cuestiones y no se cause un daño a los alumnos. Lo que recomendamos implementar es, primero, siempre elaborar un contrato de prestación de servicios que tienen que firmar con los padres de familia. En este contrato de prestación de servicios se van a plasmar las obligaciones que tienen las partes, tanto el colegio como los padres de familia, como los alumnos, y en caso de incumplimiento, saber cuáles son las sanciones que tienen cada uno de estos. Toda vez que la Ley General de Educación y la legislación civil sí dicen, a ver, el colegio tiene un deber de cuidado con los alumnos, pero la autoridad educativa también en su momento pues contrapone esta situación toda vez que dice, a ver, es que tú no puedes correr a ningún alumno. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, si hay un tema de acoso escolar, un tema de bullying que se da entre alumnos, no voy a dejar, porque solo la autoridad educativa dice, no puedes correr a un alumno, no voy a dejar que este alumno siga cometiendo cuestiones de bullying, acciones, omisiones que afecten a otro niño, simplemente porque la autoridad me dice, ¿sabes qué? No lo puedes correr por el tema del derecho a la educación. Eso es completamente incorrecto. Por tal motivo, se tienen que plasmar en el contrato o en su caso en los reglamentos internos cuáles son las sanciones para aquellas personas que cometan cuestiones de bullying, es decir, personas refiriéndome al tema de los alumnos. Ese es el primer punto que nosotros consideramos importante contar, que es el contrato de prestación de servicios. El segundo punto es los reglamentos internos, que es donde se detallan qué conductas y qué sanciones le corresponden a cada tipo de cuestión, dependiendo la gravedad de la infracción o de la situación en la cual se encuentre. La otra cuestión son los protocolos de prevención, los protocolos de actuación, que nosotros como FEDEP hemos elaborado bastantes protocolos, los cuales hemos enviado a nuestros colegios afiliados para que los puedan revisar, los implementen y se notifique a los docentes directivos sobre la aplicación de estos protocolos. Es muy importante contar con ellos, pero aún más importante implementarlos de manera correcta, cosa que también nosotros podemos ayudar para que se implementen de manera correcta y saber qué hacer en cada caso en concreto. Es muy difícil emitir una opinión genérica sobre qué hacer en los casos, toda vez que cada caso tiene sus dificultades y debemos documentar de manera correcta para poder defender en caso de alguna responsabilidad. El otro punto importante es la capacitación del personal docente directivo. Es decir, este tema de los protocolos nos ayuda para que el personal docente directivo esté capacitado y sepa qué hacer en cada acción o en alguna notificación sobre temas de acoso escolar, de bullying o de maltrato. Pero también es importante que los docentes o directivos
tomen tal vez talleres o cursos que pueda brindar algún tipo de autoridad, algún tipo de organización, donde se cuente con algún tipo de constancias que acrediten que se tiene conocimiento sobre ciertas conductas para evitar que se lleven a cabo este tipo de cuestiones al interior del colegio. Otra cuestión también importante y que lo vemos todos los días es las cámaras de videovigilancia, ¿no? Este tema antes era poco usado, sin embargo, hoy sabemos que inclusive en el día a día, cuando para un policía de tránsito o alguien, muchas veces que personas se ponen a grabar para poder defenderse en caso de que haya una conducta que vaya en contra de la ley. En este caso, recomendamos tener o contar con cámaras de vigilancia en la mayoría de los espacios del colegio, toda vez que eso nos va a ayudar a poder determinar quién fue el responsable, si sí se cometió alguna conducta o alguna infracción en las instalaciones del colegio y poder tener los elementos probatorios para, en su caso, implementar las medidas correspondientes en contra de los presuntos agresores y cuando hay alguna notificación por parte de la autoridad educativa o administrativa, por parte de un juez o en el momento de un juicio civil, o en su caso, ante el Ministerio Público o una responsabilidad por temas penales. El segundo punto es talleres y cursos, que igual viene relacionado con la capacitación del personal docente y directivo. Y finalmente, una evaluación constante. Es decir, nosotros sabemos que muchas veces hay contrataciones de docentes que pues, ya tienen 15 años en el colegio y la verdad es que su desempeño ha sido bastante bueno. Sin embargo, sí recomendamos, pues tal vez cada ciclo escolar, implementar diversas evaluaciones para ver qué es lo que está haciendo cada docente, cómo es que se está desempeñando, porque muchas veces no hay ninguna queja, pero tal vez al momento de supervisarlos, al momento de ver cómo es el día a día, al momento de dar las clases, puede tener ahí alguna conducta que no sea del todo buena y que puede comprometer o inclusive terminar en alguna responsabilidad para el colegio. Estas son las recomendaciones de manera general que nosotros proponemos para poder evitar y cumplir con lo que establecen las legislaciones y tener el deber de cuidado que plasma la Ley General de Educación y la legislación civil aplicable. Y bueno, pasamos al tema de las preguntas. Ahorita tenemos una cuestión que ¿es recomendable tener cámaras adentro de los salones? Sí, nosotros sí recomendamos tener cámaras de videovigilancia en la mayoría de los espacios, en los salones. Obviamente en los baños no, porque ahí es una cuestión meramente de intimidad, pero pues, en los auditorios, en los salones, en los patios, en la mayoría de los espacios sí es recomendable contar con este tipo de cámaras de videovigilancia. Y es importante también manifestar que las cámaras son para control interno del colegio, es decir, no puede llegar cualquier padre de familia a querer ver las cámaras, porque quien tiene ese deber de confidencialidad es el colegio, es decir, él implementa el tema del uso de las cámaras para poder determinar si es que se llevó a cabo alguna conducta, si alguien fue responsable y solo se pueden mostrar o exhibir si es que hay algún requerimiento por parte de alguna autoridad, que puede ser desde la autoridad educativa, un juzgado civil o inclusive el Ministerio Público, ¿no? Y también es importante señalar que cuando se tenga conocimiento de algún hecho, ya sea delictivo o alguna infracción en algún día, es importante resguardar esas grabaciones, toda vez que sabemos que dependiendo los aparatos con los cuales se cuenten, tienen una capacidad de almacenamiento para guardar videos tal vez de una semana, de 2 semanas, de un mes. Entonces, si tenemos conocimiento que la semana pasada hubo ahí alguna situación complicada, se revisan las cámaras y además se guardan esos videos por si llegara a haber algún conflicto o algún requerimiento por parte de alguna autoridad. La pregunta es, ¿qué cursos sugieren para capacitar al personal? Existen diversidad de cursos emitidos por parte de la autoridad educativa. Nosotros
proponemos el tema de cómo tratar las situaciones sexuales, es decir, capacitación para poder manejar alguna situación, alguna notificación de los alumnos en temas sexuales, cómo tratar o comunicarse con los alumnos en este tipo de cuestiones. Eh, También otro curso importante que vemos mucho hoy en día es el tema de la discriminación, es decir, podemos tomar cursos por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, por parte de la COPRED, cursos en el tema de la contratación de los docentes, es decir, qué evaluar, tal vez apoyarnos de personas especialistas en psicología para al momento de la contratación de los docentes evaluar este tipo de acciones que llevan a cabo, toda vez que al estar en constante comunicación o con los alumnos, es muy importante tener mucho cuidado a qué personas se van a contratar, toda vez que, bueno, hemos sabido desafortunadamente que en algunos colegios se han cometido delitos que afectan a alumnos, ¿no? Entonces, los cursos que recomendamos es esto, cursos o protocolos en el tema de prevención de bullying, de maltrato escolar, de acoso escolar, cómo se tiene que llevar a cabo o implementar las medidas correspondientes, es decir, qué hacemos si tenemos la notificación, cómo elaboramos o cómo documentamos de manera correcta el seguimiento que se le da y qué medidas son las que se pueden implementar para erradicar este tipo de conductas. Esos serían algunos de los cursos que podríamos recomendar o talleres que se pueden buscar y que inclusive nosotros como FEDEP podemos capacitar con base en los protocolos que hemos elaborado al personal docente directivo e inclusive también de vigilancia al momento de tener notificación por parte de alguna autoridad, algún caso complicado con algún padre de familia, etcétera. Y bueno, estos son de manera general los tipos de responsabilidades que hay por temas de acoso escolar, de maltrato o de bullying. Hasta el momento no sé si hay algunas respuestas. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas para poder aclarar las dudas que llegan a existir sobre la presentación o algún caso que hayan tenido, ¿no? En el colegio. Sí. En este caso tenemos aquí una pregunta que es de un tema diverso. Con todo gusto podemos igual apoyarlos a responder esta situación. Si nos pueden contactar al número telefónico que aparece aquí en la presentación. Y simplemente adelanto que sí, sí se puede hacer la notificación de horarios cruzados, sí se puede trabajar con horarios cruzados y también tener grupos multigrado. Y bueno, en caso de no existir más preguntas, les pediría por favor si nos pueden apoyar con la evaluación en el código QR que aparece en esta presentación. Y pues agradezco la atención y la asistencia al presente foro. Esperamos que nos utilicen para poder resolver este tipo de casos, los cuales se tienen que eh, verificar y evaluar de manera detallada para poder evitar cualquier tipo de responsabilidad. Muchas gracias, que estén muy bien.
Tenemos aquí una pregunta de Lilia Parada. Cuando se realiza la reunión con los padres de familia, esta debe ser por separado con la familia del agresor y del agraviado, no en conjunto. Es correcto. Las reuniones con los padres de familia siempre son de manera individual. Por ningún motivo podemos juntar o tratar de conciliar entre las dos partes. Siempre la recomendación es que se tenga la reunión por separado con los padres de familia y con la víctima y con los padres de familia del presunto agresor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a conferencias de foro y el lunes a las 3 de la mañana, cuando para hablando de temas de materia cultural. Es un tema que compete principalmente a los niveles de las autoridades de los estados de este tipo de políticas. Así que bienvenidos a la próxima ponencia de la próxima semana también. Muchas gracias por su presencia, por la participación. Si hay alguna duda, estamos los minutos más y como pueden ver en pantalla, está la solicitud de evaluación secretario de esta sesión, pero también los datos de